Pues después de haber escuchado este testimonio de Cristina y de habernos quedado con esa sensación de orgullo personal, ¿no? De esa ayuda y ese esfuerzo humanitario tan bonito y tan importante que se ha hecho desde Cáceres y que se están haciendo desde muchas instituciones, muchas ONGs, muchas asociaciones, cosa que es muy importante destacar, como hemos visto en el vídeo que hemos pasado ahora. Vamos a hacer un poquito de análisis y de reflexión de la realidad que estamos viviendo, que estamos viendo a través de los medios de comunicación. Vamos a recordar también la situación de muchas mujeres que en este mes de marzo, como normalmente se viene haciendo, no pudieron el día 8M salir a la calle, hacer sus manifestaciones, participar en el activismo y en el feminismo, porque precisamente se encuentran envueltas en situaciones de conflictos bélicos muy dramáticos en distintas partes del mundo. Fíjense, Siria, Libia, Yemen, Palestina e Israel y todos los conflictos que hay en Marruecos, Argelia, Etiopía, Mozambique, Colombia, Nicaragua. Son tantos sitios donde tenemos conflictos, donde tenemos guerras, y ahora, desafortunadamente, Ucrania, que es triste pensar que los pequeños pasos que iban dando las mujeres en esas sociedades, consiguiendo esos derechos y esas oportunidades, precisamente por culpa de todas estas guerras, a lo mejor es un retroceso importante en la vida de todas ellas. Y para hacer un análisis y una reflexión de estas cosas que nos afectan de algún modo y nos dañan un poquito la sensibilidad, pues tenemos a Elisa Blázquez con nosotros. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito en Sentir Cáceres Televisión, en el mes de la mujer, en el 8M. ¿Cómo has vivido tú este año el 8M? Bueno, antes de empezar quería desear toda la suerte del mundo a Cristina. Ojalá esta guerra recién iniciada acabe antes de lo que nos tememos y no haya demasiadas bajas. Toda la suerte del mundo, toda la paz del mundo para ella. ¿Cómo he vivido el 8 de marzo? Pues después de 2 años en impasse total, lo he vivido con una cierta preocupación, pero al final contenta porque hemos salido a la calle y se comprueba que el movimiento feminista es fuerte, que no es una moda como algunas personas han creído en algún momento, y quizás ese también es el problema, que se está convirtiendo en una moda y hay mucha gente que se apunta al feminismo sin tener ni idea de lo que es el feminismo, y ese yo creo que es ahora no lo voy a llamar problema, pero sí lo voy a llamar el reto que tenemos que combatir, ¿no? O sea, el feminismo es un movimiento y tiene una teoría, ¿no? Y luego esa teoría se puede ir evolucionando, pero para conocerlo, para decirte o para sentirte feminista, tienes que conocer un poquito la teoría, ¿no? Claro. Creo que es básico. De todo esto vamos a hablar esta noche contigo, Elisa, aquí en el programa. Me llamó mucho la atención un artículo que publicaste hace poco, llamarme Desconsolada y Horrorizada, donde hiciste pues una radiografía, ¿no?, de la situación que, como he dicho anteriormente, muchas mujeres están pasando en tantos lugares donde hay guerras, donde hay conflictos, donde hay tantísima violencia. Ahora esto de Ucrania nos ha acercado de algún modo más, quizá por la cercanía geográfica, porque tenemos mucha gente, ¿no?, en Ucrania, somos europeos, de algún modo hemos visto esa realidad más cerca de nosotros, pero son tantos sitios y mujeres luchando y retrocediendo. Creo que en este momento, creo recordar, no sé si lo digo con exactitud, pero más o menos oscilando, hay unos 65 conflictos bélicos abiertos en el mundo. Algunos muy claros y otros de alguna manera encubiertos, pero que están ahí y que nos olvidamos, porque ahora Ucrania, hace 2 meses Afganistán, y luego se nos olvida, porque el ser humano también es algo bueno, que nos vamos adaptando y vamos olvidando las cosas, pero al mismo tiempo que es algo bueno porque es adaptativo, pues también hace que se olviden cosas que son verdaderamente importantes. Entonces se van solapando, llega un conflicto, no se ha solucionado el anterior y estamos en los mismos, ¿no? Ese artículo al que hace referencia se llama, forma parte de una serie de artículos que escribo que siempre llevan el título Llamadme y luego llamadme algo. Y en este caso era llamadme desconsolada porque lo estoy y aterrorizada porque lo estoy. Aterrorizada porque, como todos nosotros, veo que eso está ahí a las puertas.
y será muy egoísta, pero nos produce más temor la guerra de Ucrania, como nos la producía la de Yugoslavia, que la de Siria, que por desgracia es terrorífica, es inhumana, pero el ser humano, como decías, no sé si la vemos un poco más lejana, ¿no? Incluso en cómo nos estamos volcando humanitariamente no es lo mismo cómo nos estamos volcando a nivel de Estado, incluso a nivel de Europa y del nuestro. Cómo nos estamos volcando con los ucranianos y no nos hemos volcado con el resto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso aparte. Si quieres que me centre en el artículo, es que yo tengo una teoría, que no es una teoría, que es una realidad. Ya lo decía Flora Tristán, una feminista teórica de 1800, hay algo más oprimido que el obrero, y es la mujer del obrero. Entonces, esa frase la puedes aplicar a cualquier cosa. Siempre hay alguien más oprimido que el hombre, que es la mujer que está detrás. Y aquí viene gente que te dice, no, pero el hombre va a la guerra. Sí, el hombre va a la guerra, pero el hombre también es normalmente, y en un porcentaje altísimo, el que declara las guerras. Y luego la mujer se queda detrás en la retaguardia como botín de guerra. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Y además ahora en las guerras actuales hay una cosa muy curiosa, y es que estadísticamente, esto está comprobado, la mayoría de las víctimas son lo que se dio en llamar daños colaterales. O sea, personas que no, como decía Gila, que no han ido a la guerra. Claro. Persona que está en la retaguardia. Hoy, no quiero ni verlo, pero hoy venía una foto impresionante de una familia. Bueno, es que me produce una pena tremenda, ¿no? Esa gente inocente que un día, como tú y como yo, estamos hoy aquí charlando y al día siguiente corres el peligro de salir a la puerta de tu casa y que te caiga una bomba encima, ¿no? Claro, es que se habla ya, Elisa, de mujeres que están siendo violadas por los militares rusos, de mujeres que van a ser esclavas sexuales. Es decir, una situación que incluso, aun cuando ya termine la guerra, las posguerras, que son terribles. Mira, lo de la violación sistemática de mujeres ha sucedido desde tiempos inmemoriales. Ahora, más recientemente, pues tenemos más datos, ¿no? Pero estaban las mujeres esclavas sexuales de la Guerra Mundial en Japón. Estaban las mujeres argentinas que daban a luz y se quedaban con esos niños, ya sabes toda la cola que ha traído esa historia, y que eran arrojadas desde helicópteros, desde aviones al mar para matarlas. Estaba en Yugoslavia una violación sistemática de soldados serbios a mujeres musulmanas, que además hay una frase por ahí espeluznante que decían: no la mates, que ya lleva un hijo serbio en el vientre. Era una manera sistemática de machacar al enemigo, porque al enemigo se le considera enemigo, pero las mujeres son donde se le da al enemigo. Ni siquiera se les considera enemigo, se les considera el daño que se le hace al enemigo. O sea, ni siquiera tenemos categoría de enemigo en las guerras. Y esto es durísimo, porque ha pasado siempre y porque ahora que parece que se supone que estamos más civilizados, pues no, sigue siendo igual. Se va a repetir Yugoslavia, que la tenemos ahí tan cercana, en Europa, ¿no? Digo Europa porque es como que lo que nos pilla más cerca, pero eso es un continuo, ¿no? Es que no quiero pensar, Elisa, qué puede llegar a sentir una mujer cuando, después de toda una violación, se vea sola con un bebé en un sitio, empezando una vida de cero con tanta pobreza, con tantas dificultades. Y como pasó en Yugoslavia, encima claro, señaladas con el dedo porque la violación o el supuesto hijo de esa violación era del enemigo, era de un serbio. O sea, es que es tan absolutamente inhumano que dices, ¿cómo las personas podemos llegar a ese grado de crueldad tan impresionante, ¿no? Es que lo ves en frío y no das crédito, pero sucede, ¿no? Es que la violencia engendra más violencia, o sea, es una bola que va creciendo, ¿no? Nos inhumaniza, nos hace, bueno, yo diría animales, que va, los animales no se matan entre su propia especie. Creo que somos de los pocos que hacemos eso. La verdad es que ha sido, bueno, muchas mujeres, como decíamos anteriormente, no han podido muchas partes del mundo celebrar el 8M precisamente porque están, por culpa de las guerras, retrocediendo, ¿no? Y dando pasos atrás
a muchos derechos que han conseguido pues encaminados a esa libertad y a esa igualdad que realmente necesitan. Pero haciendo un poco más de análisis y centrándonos en ese artículo que mencionabas al principio, retrata muy bien la imagen o la situación de muchas mujeres en Ucrania, más allá de lo que es el conflicto bélico, ¿no? Por la situación económica del país, por la situación en la que se encuentran muchas mujeres, la necesidad de no tener un trabajo, de no tener una calidad de vida adecuada. Una vida digna. Y eso las conduce a tomar decisiones en su vida que verdaderamente forma parte de uno de los puntos donde ha habido más discrepancias en los movimientos feministas este año, ¿no? Estamos hablando de los vientres de alquiler. Sí, de gestación subrogada, que no me gusta nada utilizarla porque el cuerpo de una mujer o un hijo no se puede subrogar. Vientre de alquiler tampoco es exacta, porque tú no alquilas el vientre, alquilas toda la mujer entera, toda la mujer gesta. El vientre no es una vasija. Bueno, pues Ucrania es un país donde está permitida la gestación subrogada o vientre de alquiler. No nos queda más remedio que llamarlo así porque no hay otra forma de llamarlo de ahora, aunque ninguna de las dos acepciones me gusta. Bueno, se permite. Existe allí lo que se llaman granjas. Es decir, hay empresas que son las que realmente se están llevando el dinero con este negocio, es un negocio de nuevo cuño, que captan a mujeres para que gesten hijos de parejas de países ricos, parejas ricas, bien pueden ser de homosexuales, bien pueden ser de parejas heteros, que no quieren o no pueden tener un hijo, tampoco quieren adoptar, tampoco se conforman con no tenerlo, y entonces solución. Alquilo a una mujer para que esa mujer tenga un hijo mío, porque luego es por inseminación artificial, y el hijo, la semillita es tuya, que ahí viene el supremacismo ese, ¿no? Tiene que ser mío, ¿no? La mujer es una vasija simplemente que me está gestando, ¿no? Bueno, pues en Ucrania esto sucede, es un país de los que tiene legalizado, con India, con Estados Unidos, con México y alguno más, que tiene legalizada este tipo de práctica. Y en España no es legal la gestación subrogada, pero hay un truco que permite, un recoveco legal que permite que si tú has hecho esta práctica en un país que la tiene regularizada, como sería el caso de Ucrania, pues tú luego le puedes a tu hijo, yo lo pongo todo así, lo que pasa es que no lo puedo decir de otra manera, registrarlo en España y es perfectamente tuyo y perfectamente legal. Ese es un truco que muchas feministas estamos pidiendo que deje de existir para que no pueda pasar. Y ahora hemos visto cómo se está blanqueando este sistema, porque yo no sé si lo has visto tú en televisión o la gente que nos esté viendo ahora lo habrá visto en televisión y en periódicos. Padres llorando, padres subrogadores, clamando para que le traigan a su hijo y encima en plan víctima y diciendo, yo vi a uno que me llegó un poco al alma porque decía, cuando mi niña consiga rescatarla, que me la rescate el Estado, cuando el Estado me la traiga le contaré que fui a buscarla en una guerra. O sea, la víctima es la persona que lo ha hecho, le da igual lo que le haya pasado a la madre que lo ha gestado allí, porque no se nos olvide una cosa, las mujeres cuando gestamos, no gestamos solamente con la barriga, gestamos con todo el cuerpo entero. Dicen muchos estudios médicos que cuando tienes un hijo, durante mucho tiempo las células de ese hijo se quedan en tu cuerpo. Entonces yo me imagino el desgarro de una mujer que tiene que entregar a su hijo recién nacido y encima en medio de una guerra. Cuando yo hablo esto, mucha gente me dice, pero no le ponen una pistola en la sien. Pues sí, se la ponen porque la pistola es la pobreza. Claro. La pobreza te hace hacer cosas que tú no quieres hacer, pero que no te queda más remedio que hacerlas para seguir adelante. Entonces, en toda esta vorágine de la guerra y en toda la pena que me produce la guerra, pues una pena añadida es el de estas mujeres, de la situación de estas mujeres. Hay que acordarse de ellas porque son situaciones muy dramáticas, muy tristes y que podrían evitarse, sobre todo que podrían evitarse. Y como decíamos al principio, ¿no? La abolición de los vientres de alquiler y otros temas. La abolición de la prostitución. Por ejemplo, han servido, no han servido, están ahí de debate social y ha sido lo que ha, de alguna manera, dividido un poco los movimientos feministas
en nuestro país. Bueno, yo esto es mi opinión particular. ¿Tú lo llamarías división o simplemente... Bueno, yo creo que ha llegado un momento de inflexión, eso quizás. Y yo creo, y esta es mi opinión, que es que al carro del feminismo se ha apuntado todo el mundo. Hace unos años, yo era muy jovencita, me preguntaron en una entrevista si yo era feminista, y entonces tenías que disimularlo. Y entonces tenías que decir, porque si no quedabas fatal, y luego tu jefe y tus amigos y tu gente te miraban como una cosa rara. Entonces tú tenías que decir, bueno, sí, yo quiero la igualdad, pero yo quiero la igualdad, y hasta ahí se quedaba, ¿no? Entonces, de esto han pasado muchos años y ahora, justo al contrario, ahora todo el mundo es feminista. Pero muchísima gente que se dice feminista no se ha leído ni un libro de ninguna teórica feminista. Y para llegar a un convencimiento de lo que es el feminismo, tienes que tener algunos datos, ¿no? Entonces, ser feminista no es que tu marido te ayude a fregar los platos, o que tú aprendas a coser, o que ganes lo mismo que un hombre. Todo eso está muy bien y todo eso hay que conseguirlo, pero por debajo hay una teoría y hay lo que llamamos la agenda feminista, que tiene unos puntos que para las feministas radicales, que no quiere decir que vayamos por ahí quemando contenedores, quiere decir radical de raíz, que vamos a la raíz, que vamos a esa teoría, ¿no? Hay una agenda feminista y esa agenda feminista empezó a hacerse hace 300 años y todavía no está conseguida. Entonces, si tú llegas un año y los puntos claves todavía no se han conseguido, bueno, pues no pases a puntos nuevos. Vamos a intentar. Uno de ellos es la abolición de la prostitución, otro nuevo que nos ha salido hace unos años nada más, porque es una práctica relativamente joven, la de la gestación subrogada o vientre de alquiler, y con todo eso estamos luchando, ¿no? Y eso es mucho más importante que Manolo hace la cena solo, ¿no? Pero fíjate, Elisa, que cuando hemos hablado de estos temas, a lo mejor hace 2 años, o hace 4, o hace 5, siempre tratábamos los problemas de desigualdad de la mujer con respecto al hombre, ¿no? Pues en los salarios, en las oportunidades profesionales. Todo eso está en la agenda. Todo eso está en la agenda. Pero claro, ahora abordamos otros temas que quizá generan ese debate y esa polémica, en parte porque todavía no están demasiado concienciada la ciudadanía de la trascendencia que puede tener para bien o para mal, ¿no? Efectivamente. ¿No tienes la impresión de que quizás nos ha pillado un poco fresca la sociedad todavía en la concienciación de estos temas y por eso ha sido ese punto de inflexión, ese pues choque? Sí, pero es por lo que te estoy diciendo, porque el feminismo le ha llegado como un boom y se han metido en un totum revolutum muchas cosas que no son feministas. Por ejemplo, es el Día de la Mujer, ¿no? Es el 8 de marzo, que primero era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por aquello de la fábrica neoyorquina, y luego ha ido evolucionando. Y luego en los manifiestos actuales, el no a la guerra, el cambio climático, que sí, que la mayoría de las mujeres estamos, por supuesto, con el no a la guerra, yo creo, la inmensa mayoría, y por supuesto, en combatir el cambio climático que nos va a comer vivos, ¿no? Pero el día 8 de marzo es el 8 de marzo. Y las reivindicaciones tienen que ser las de la agenda feminista, no hay otras. Entonces no mezclemos, no liemos, que hay 364 días restantes para conmemorar otras cosas, para salir a la calle a decir no a la guerra, para salir a la calle a decir no al cambio climático, para decir no a la subida de la luz, a miles de problemas que tenemos. Pero el día 8 de marzo es el Día de las Mujeres, el Día de la Mujer. Y ese es el día que hay que reivindicar. Y todo lo demás, que no nos echen... Hay una frase por ahí que la pone mucha gente como el colmo del feminismo, que es un adagio africano, que dice: si las mujeres bajaran los brazos, se caería el mundo. Sí, es bonito, claro, y puede que sea verdad, pero al mismo tiempo es muy triste. ¿Qué pasa? ¿Que solo las mujeres levantamos el mundo? Entonces tenemos que ser todos, ¿no? Porque cuando hablamos de feminismo hablamos de una sociedad igualitaria y por tanto una sociedad mejor. Yo no quiero un feminismo para tener privilegios, yo quiero un feminismo para que todos vivamos en igualdad, todos. Los hombres los primeros que se verían beneficiados con una igualdad, porque podrían dejar a un lado unos estereotipos que los tienen enmoquetados.
Entonces yo creo que se está perdiendo un poco la esencia, que yo creo que sigue siendo necesaria. Cuando ya vayamos ganando, se vayan dando pasos y se vayan ganando esos pasos, pues vamos a lo siguiente, ¿no? ¿Y qué te preocupa más? ¿El hecho de que el movimiento feminista este año no haya estado tan unido o el hecho de que haya ciertos sectores de la política que estén sacando ese aprovechamiento de decir, bueno, qué movimiento tan débil, fíjate que no se ponen ni de acuerdo en ciertos temas, porque luego todo esto, sabes que se le saca siempre su puntilla política? Bueno, pues eso ya lo decía Simone de Beauvoir, otra de las teóricas del feminismo, decía que hay que estar siempre alerta porque bastará cualquier crisis del tipo que sea, política, social, religiosa, para que los derechos de las mujeres se vuelvan a ver cuestionados. Y que hay que peleárselos a diario, y en eso estamos. Lo que pasa es que, bueno, no todas, no somos un bloque, y vemos, tampoco somos un partido político, que te tienes que callar con lo que te digan, pues, y luego, bueno, pues siempre habrá quien se aproveche de eso, ¿no? Pero hay que hacer así y seguir, bueno, así lo veo, ¿no? Bueno, así lo ves, así lo reflejas y así vives, ¿no? Porque el feminismo forma parte de tu vida, un feminismo transversal que lo llevas en tu periodismo, en tu estilo de vida, en tu filosofía, en tu manera de relacionarte con la vida misma, ¿no? Yo creo que, lo hablábamos ayer en la manifestación, somos muchas las que hemos sido feministas sin saberlo, de corazón, con las vísceras, con tu manera de ver que por qué yo, cuando era pequeña, porque yo llego a las 11 a casa y mis hermanos llegan a las 12, porque yo tengo que ponerle la mesa a mis hermanos, porque yo tengo que aprender a lavar y mis hermanos no aprenden a lavar, porque había familias donde solo uno podía ir a estudiar y en vez de ir el más listo o la más lista iba el chico, porque era chico. Todo eso lo he vivido yo de pequeña, entonces desde siempre me he rebelado contra eso y he luchado contra eso. Ahora ya, por lo que te digo, pues con más fundamento y sabiendo que yo, como yo, había miles y miles y millones, ¿no? Y que ya hay mujeres desde hace muchísimos años luchando por eso, ¿no? Ahora hay más visibilidad, por suerte, entonces yo creo que es un buen momento, y como es un buen momento, pues tiene su peligro. Pero bueno, yo estoy segura de que sí. Pues de que esto es imparable, vamos, segurísimo. La lucha es imparable, pero seguro. Ojalá y algún día podamos ver ese sueño cumplido de que no existan guerras, de que la lucha de las mujeres en tantísimos países prosiga hacia adelante y no se vea detenida por estos conflictos que hay, y la preocupación incesante, ¿no?, que nos llega de distintas partes del mundo, ahora en Ucrania, como decimos, porque nos toca más cerca geográficamente, pero hay tantos sitios donde necesitamos seguir apoyando y luchando para que la mujer sea libre y se libere, ¿no?, de todas esas cadenas, que realmente, como dices, tenemos una lucha por delante, una lucha como sociedad, como colectivos, como movimientos y como ciudadanos, claro que sí. Claro que sí. Ha sido un placer. Bueno, pues lo mismo digo. Muchísimas gracias. Espero haber servido de algo tú. Te deseo lo mejor, muchísimas gracias. Y gracias por compartir con nosotros este rato en este entorno maravilloso. Maravilloso. Lleno de arte y de color, que muchas veces decimos, ¿para qué sirve el arte y la cultura? Pues quizá para darnos esos momentos de reflexión como los que hemos tenido aquí, de análisis, de tranquilidad y de charlar sobre la vida rodeado de esta belleza. Muchas gracias.